De regreso con mucho gusto. Por acá andamos. Déjame mover para acá. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Ahorita vienen a checar estos temas. El doctor Salvador García Espinosa, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La verdad, un reconocimiento a la Universidad Michoacana. Históricamente ha dado grandes investigadores, gente que de una u otra manera pues pone en alto el espíritu nicolaita. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de estar aquí en tu programa y de que nos permitas pues llegar a mucha gente y compartir algunas reflexiones, Víctor. Muchísimas gracias. A ver, vamos a continuar con la charla. Cuando me enviaste ayer el tema, mi estimado doctor, esta camarita de acá, mi estimado, aquí yo mientras la más moviendo, yo también me voy recorriendo, ¿sí? Cuando me mandaste esto de la ciudad desde una perspectiva de género, la ciudad desde una perspectiva de género, la verdad no me imaginaba, no había escuchado yo realmente. Tú me dices, me voy moviendo para acá, eso, ahí estamos. Se les nota que ya es jueves y ya quieren que llegue el fin de semana y toda la cosa. Miren, ¿qué sería incluir la perspectiva de género en la ciudad? ¿Se puede hablar actualmente en una ciudad para todos? O sea, para hombres, para mujeres, realmente lo somos porque presumimos mucho, doctor, el avance, los logros conquistados para el género, la apertura, etcétera, etcétera. En la realidad, este par de reflexiones que me enviaste, ¿es cierto o nos falta mucho todavía? Yo creo, Víctor, que nos falta mucho todavía, pero es parte del proceso. Así como hemos ido avanzando en otros espacios, nosotros, los que nos dedicamos a la ciudad, tenemos claro que la ciudad es el reflejo de la sociedad y que si la sociedad va cambiando, lo que tendría que ir cambiando es la ciudad. No más que ese cambio muchas veces se da de una manera más lenta porque todos los cambios implican recursos. Todos los cambios implican modificar lo que ya construimos o lo que ya hicimos. Claro. Y ahora que analizamos la ciudad nos damos cuenta que históricamente la ciudad la hemos construido a veces sin decirlo, es decir, de una manera subliminal o de una manera inconsciente, la hemos construido pensando mayoritariamente en los varones, en los hombres. Pongo varios ejemplos, uno de ellos es la estructura del transporte público. Sí. Se diseña con base en unas encuestas que le llaman de origen-destino. Sí. ¿Dónde vives y a dónde vas? Es decir, ¿dónde vives y a dónde trabajas? ¿Dónde vives y dónde estudias? ¿A dónde voy y dónde sales? Y nos damos cuenta ahora que ya hemos ido avanzando en el conocimiento, pues que eso es un patrón de movilidad muy masculino del hombre que sale de su casa a trabajar. Pero entendemos que la mujer, que ocupa el 50% de la población, ya somos 50 y 50, y que ya se ha incorporado a la actividad productiva y que en los trabajos estamos buscando la igualdad y las oportunidades, nos damos cuenta que la mujer tiene un patrón de movilidad muy distinto en la ciudad. Cuando le dicen a una mujer, bueno, ¿dónde vives y dónde trabajas? Resulta que en ese inter va a pasar a la tintorería a dejar la ropa, va a pasar a encargar comida, o va a pasar a visitar a sus papás, o por los hijos a la escuela, o va a dejar a los hijos en la escuela, en la guardería, y luego va a llegar al trabajo. Y cuando sale de trabajar, tiene que pasar por la comida, o tiene que pasar a recoger algo, o tiene que ir a ver a eso, o recoger a los niños a la escuela, y luego regresar a su casa. Es decir, son movimientos muy distintos a los que hacemos los hombres cuando nada más trabajamos y estudiamos. Afortunadamente también los hombres ya nos estamos haciendo cargo de algunas tareas en el hogar y bueno, empezamos a entender que por ejemplo, esa estructura del transporte pues ya no opera del todo para la realidad social que estamos viviendo. Qué interesante. Entonces todo esto debe tener un origen, doctor. Un gobierno municipal moderno, un gobierno municipal con visión, debe de tomar en cuenta para sus planes de movilidad y de infraestructura, etcétera, etcétera, esto que estás comentando. ¿Se toman en cuenta? ¿Los expertos ya saben este detalle que estás tú mencionando? ¿O siguen haciendo la vieja usanza, al cabo que así ha funcionado durante décadas? Lamentablemente todavía no tenemos plena conciencia de estos aspectos y a veces no los percibimos, por eso la primera parte es tomar conciencia de ellos. Y son innumerables, yo te pudiera decir, por ejemplo, el caso de la seguridad en la ciudad. Claro. Hay muchos desarrollos que están vendiendo la seguridad diciendo que son privados, pero al bardear
lo que hacen es generar una inseguridad en todo el contexto para quienes caminan. Entonces, si uno se siente inseguro cuando va caminando por una calle donde nada más hay una barda y no hay quien te vea, ahora sí que no hay para dónde correr, Claro. pues imagínense una mujer cuando camina por esos espacios, pues es doblemente inseguro para ellas. Y nos vamos al otro extremo, déjame decirte algo tan sencillo. Todas estas casas que construyen por miles y miles en los desarrollos habitacionales tienen una distribución muy similar, pero esa distribución muy similar, en el fondo, asume que hay una mujer que está 24 horas en la casa, por la distribución de la cocina con respecto al patio, a las habitaciones, a la sala. Y la realidad de las cosas es que la mujer no está 24 horas ahí cuidando la casa. Entonces, implícitamente el diseño es muy distinto si fuera para una familia muy no tradicional, vamos a llamarle, o pensemos en una familia donde está un papá a cargo de sus hijos. Si le pedimos, y yo he hecho el ejercicio con mis alumnos en la escuela, ¿cómo diseñarías la casa si tú vivieras solo? Pues es muy distinta a como está. Pensemos simplemente, ¿qué piden mucho las amas de casa o las mujeres? Que la cocina esté al frente, que la ventana dé a la calle. ¿Para qué? Pues para saber quién llegó, quiénes están, cuándo se van. Y no, muchos de estos proyectos tienen la cocina hasta atrás, sí, claro, y se preocupan por ventilarla en el patio, pero no hay vista, no hay conexión con la casa. Claro. Entonces, si a ti te dijeran cómo sería tu casa, yo me atrevería a pensar, Víctor, que tú dirías, pues cerca de la cocina necesito un escritorio con mi laptop, porque en lo que estoy cocinando, pues le estoy echando un ojo a la oficina, a mis contactos, a mis reportes, a mi trabajo. Se me hace que tienes cámaras en mi casa porque efectivamente la cocina está acá y pegadito a la cocina ahí puse un escritorio para poder estar al pendiente. O sea, es por practicidad, simplemente. Entonces, muchas mujeres que trabajan en ventas, en productos, no encuentran un espacio en su casa porque la casa está pensada para una ama de casa, no para una mujer que trabaja. Oye, entonces, hablando de eso, o sea, las mujeres ya en general, y lo decimos, bueno, yo me atrevo a decirlo con todo el respeto y la admiración también, porque vaya que aunque ya se ha avanzado en gran medida, todavía hay machismo, todavía hay esa situación terrible. Las mujeres ya somos iguales ante la ciudad, ante las decisiones de un ayuntamiento, de un gobierno en general, si también ya trabajan igual que el hombre, porque pues antes no era así, ahora ya afortunadamente se ha logrado ese tipo de cosas. Hemos avanzado muchísimo y eso creo que todos lo debemos de celebrar como sociedad, pero lo que nos falta y siempre nos va a faltar es ir consolidando algunos aspectos. Mira, no basta que las mujeres ocupen puestos, es decir, yo en la escuela tengo prácticamente el mismo cantidad de alumnas que de alumnos. Pero el problema es que muchas veces cuando llegan al ejercicio y hacen un puesto público, además, reproducen estos modelos que se han gestado ya de manera natural bajo la perspectiva del hombre y que no se han reflexionado, como ahorita mencionábamos, el caso de la vivienda, el caso del transporte, la seguridad. Es decir, no necesariamente tiene que ser una mujer, sino que los hombres también tenemos que tomar conciencia. ¿Qué pasaría? O sea, ponerme en los zapatos para decir, bueno, ¿cómo viviría? ¿Y por qué tanto interés en la perspectiva de género? Porque todos asumimos que si resolvemos las cosas desde la perspectiva de la mujer, automáticamente estamos resolviendo el problema de una ciudad para niños, una ciudad para ancianos, una ciudad para gente con diferentes discapacidades. Es decir, es la punta de lanza para tomar en cuenta a todas las demás personas. Si no, imagínense, hacemos vialidades que nadie o muy poca gente alcanza a cruzar en el tiempo que le da el semáforo. Fíjate nada más. Porque intuitivamente estamos pensando en una persona que no tiene ningún problema de movilidad, que es joven y que puede cruzar en 30 segundos la calle. Y la realidad de las cosas es que no es así. Es una persona que anda con tacones, que va cargando una bolsa, que lleva una carriola o que va caminando con un bastón y entonces ya la ciudad no funciona. Por eso ahora hablamos de que la ciudad hay que repensarla para volverla inclusiva. Ahora, ¿qué tanto, doctor? He estado viendo en redes sociales muchos reportes, por decirlo de alguna manera, en el transporte público de varones que se sientan y casi ocupan 2 espacios porque vamos sentados así, pero a nuestras anchas,
Y hay fotografías en redes sociales. Bueno, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué no ocupa solamente un espacio? Para las mujeres es muy incómodo ir pues completamente apretadas. O sea, los ciudadanos también debemos de tener esa idea de que la ciudad pues no solamente es para que el varón tenga movilidad, sino para las mujeres, respetar a las mujeres también. Y para todos, yo creo que se ha perdido mucho esa cortesía de ceder el espacio a una dama o a una persona mayor, Claro. no se diga, o a un niño, y de repente hay gente que nada más está pensando en su comodidad y no... De por sí el ambiente urbano nos lleva a ser muy individualistas, Sí, muy caray. egoístas, Sí. a resolver yo mi trayecto y no me interesan los demás. Y ahora esta idea de estar insistiendo en una perspectiva de género, insisto, para la ciudad, pues es pensar que la ciudad nos debe de solucionar las mejores condiciones, pero a todos. Y entonces hay que pensar en la diversidad de los ciudadanos que somos y que somos muy distintos. Entonces, finalmente, como conclusión, doctor, es doctor Salvador García Espinosa, cualquier gobernante, cualquier presidente municipal, en todas sus decisiones de políticas públicas debe tomar en cuenta esa perspectiva de género. Sí, yo creo que es una escala la de la ciudad, en este caso el gobierno local, que puede hacer muchos cambios siempre y cuando en el momento de hacer los proyectos pues tomen en cuenta sus asesores, sus técnicos, estas diferentes consideraciones para garantizar que la ciudad cada vez sea más incluyente. Fíjate nada más, qué interesante, ¿eh? Porque, híjole, luego se realizan o toman decisiones sin pensar ni siquiera poquito en ese tipo de temas y ahora, porque normalmente empezó un momento, doctor, que se empezó a tomar en cuenta la gente con alguna discapacidad y todavía falta mucho porque Claro, nos falta mucho. falta mucho, pero y empezaron a hacer que las rampas y todo ese tipo de asuntos, pero no nada más es eso, están las personas de la tercera edad, están obviamente, pues todos somos una sociedad integral y en todos se debe de pensar a la hora de realizar este tipo de políticas públicas. Mira, déjame comentar algo al respecto y es ahora sí que un tips para nuestros amigos, los desarrolladores de vivienda. Si yo voy a hacer un estacionamiento, el reglamento me pide un porcentaje de estacionamientos especiales porque la probabilidad de que llegue gente con problemas de movilidad pues es muy alta. Digamos, de 100 cajones me van a pedir 10 o 15. Si yo llego a construir 3,000 viviendas, ¿cuál es la probabilidad de que en esas 3,000 familias haya gente con algún familiar con problemas de movilidad? Pues muy alta. Entonces, ¿por qué de esas 3,000 viviendas no construyo, aunque sea unas 50 viviendas, sin escalones o con rampa Claro. o con algún asunto? Y yo estoy seguro que serían las primeras que se venden. ¿Por qué? Porque la gente cuando adquiere una vivienda de estas, lo primero que tiene que hacer es, se ve obligado a adecuarlas para poder garantizar la movilidad de sus familiares. A remodelar. Entonces, igual que pasó con los estacionamientos, tenemos que pensar en la vivienda. Bien, ahí tenemos. Doctor Salvador García Espinosa, gracias por esta charla, siempre interesante, la verdad, y todo lo que porque luego se queda la transmisión Los comentarios en ahí. redes y los comentarios siguen llegando. Mientras tanto, pues muchas gracias por tu presencia. A ti, Víctor, como siempre, muy agradecido por el espacio y el interés es que discutamos la ciudad entre todos. ¿No te agarró la lluvia ahorita? Poquito, pero qué bueno que siga lloviendo. Sí, Nos hace ¿verdad? mucha falta el agua. Sí. Muy bien, ahí tenemos al doctor